Bueno, bienvenidos y bienvenidas a todos otra vez a esta es la parte B de la parte 1. Habíamos empezado a explicar esta tercera unidad, perdón, el estudio de la mente social de Vygotsky, en sí es la teoría sociohistórica, ¿sí? Habíamos ya explicado los contenidos y la bibliografía que vamos a trabajar y habíamos explicado específicamente que Vygotsky se dedica a estudiar la conciencia como totalidad, y yo había dicho que esta idea de totalidad como sistema organizacional de la conducta, esto da cuenta de su posicionamiento sistémico, concebir al desarrollo o la conciencia, mejor dicho, como un sistema. Sí, habíamos trabajado además que él entendía a la conciencia como comunicación social con uno mismo y, disculpen, voy a tomar un poco de café. Y habíamos trabajado que Vygotsky también, además de tener una perspectiva sistémica, trabajaba desde una perspectiva genética, y esto yo había hecho un comentario hace un rato, que esto lo van a trabajar más en profundidad en psicología genética el año que viene, pero nosotros sentamos las bases para ese trabajo que van a hacer el año que viene. Entonces, la teoría sociohistórica se trabaja o la podemos entender desde esta perspectiva sistémica y desde esta perspectiva genética. La perspectiva genética da cuenta justamente de que Vygotsky plantea que el desarrollo del sujeto adquiere características distintas de acuerdo al dominio genético en el cual nos ubiquemos o desde el cual pensemos el desarrollo. El desarrollo sería, bueno, no quiero adelantarme. Entonces, a ver, para entender el origen, el desarrollo y la interdependencia de los procesos psicológicos de la conciencia, tenemos que respetando el planteo de Vygotsky se posiciona desde una perspectiva genética. ¿Qué significa esto? Él plantea que esto va a ser entendido con características particulares de acuerdo al dominio genético en el cual nos ubiquemos. Esto es, entendemos que no me salía la palabra en la parte A, en la parte anterior, entendemos un dominio genético como un nivel de análisis. Entonces, Vygotsky va a decir, podemos entender la conciencia o el desarrollo del sujeto en particular, la conciencia, pero el desarrollo del sujeto, de acuerdo al nivel de análisis en el cual nos posicionemos, ¿sí? Entonces, tanto el origen, el desarrollo, la interdependencia de los procesos psicológicos de la conciencia pueden ser entendidos desde distintos 4 niveles de análisis o 4 dominios genéticos: el microgenético, el ontogenético, el sociohistórico y el filogenético. Esto es muy importante porque, por ejemplo, el desarrollo de la conciencia del sujeto va a tener características particulares, estemos ubicados en el nivel o dominio ontogenético o el sociohistórico, por ejemplo. ¿Por qué es esto? Porque cada uno de estos dominios da cuenta de distintos niveles, distintos aspectos en los cuales, o distintos niveles en los cuales el sujeto está involucrado en términos de su desarrollo. Bien, a ver, nosotros desde psicología general nos vamos a ubicar más específicamente en 2 niveles de análisis principalmente, o 2 dominios genéticos: el dominio ontogenético y el dominio sociohistórico. El dominio ontogenético es el dominio del nivel de análisis de un sujeto en particular. Todos somos sujetos en particulares, pero es al interior del sujeto, ¿sí? El dominio sociohistórico tiene que ver con el nivel de análisis que implica la cultura.
el origen, el inicio o lo que implica la cultura. El dominio filogenético tiene que ver con el desarrollo de, o involucra o implica la especie humana como somos, ¿sí? Por último, que tampoco van a trabajar muy en profundidad en psicología genética, y acá no lo vemos para nada, simplemente lo mencionamos porque está en los materiales, el dominio microgenético. El dominio microgenético implica situaciones particulares de desarrollo, como por ejemplo el aprendizaje de la lectoescritura, o ¿sí? Es a nivel micro, más focalizado. No lo vamos a trabajar, es importante que lo sepan para poder ubicarse. ¿Sí? Entonces, el ontogenético es el desarrollo del sujeto en particular, el sociohistórico tiene que ver con lo cultural, el desarrollo de la cultura, y el filogenético tiene que ver con el desarrollo de la especie. Como ven entonces, el desarrollo del sujeto y en particular de la conciencia va a depender del dominio en el cual nos posicionemos. ¿Se entiende la lógica? Bien, entonces, acá por ejemplo podemos pensar y surge la pregunta, ¿qué es lo que nos hace específicamente humanos? El dominio, desde el dominio filogenético, ¿cuándo es que nos constituimos como especie cultural? ¿Sí? Desde el punto de vista de, para poder entender desde dónde es que, o en qué momento, o a partir de qué podemos hablar, de qué situación particular podemos hablar de la constitución de la conciencia, ¿sí? Porque sabemos que la conciencia, el saber que somos, el saber que pensamos, el saber que sentimos, eso podríamos considerarla como la particularidad específicamente humana, ¿sí? Entonces, el dominio filogenético, como bien estoy marcando acá, tiene que ver con o implica la evolución de la especie. Este nivel de análisis, el filogenético o el dominio genético filogenético, da cuenta de la evolución de la especie. Vygotsky va a decir que el desarrollo y la interdependencia de los procesos psicológicos va a tener una particularidad en este dominio, ¿sí? Es decir, cuando hablamos de... No, es decir, en este, pero no me quiero adelantar, los procesos psicológicos que vamos a ver en un momento más adelante, y esto lo voy a terminar la clase que viene, la clase del 20, justamente en el dominio filogenético, por ejemplo, hay una preponderancia o prima o cumple un rol más importante una de las líneas del desarrollo por sobre otra. Esto lo voy a explicitar ahora en un momento, no se preocupen. El otro dominio o el otro nivel de análisis es el dominio sociohistórico. Como dije, el dominio o el nivel de análisis que tiene que ver con lo cultural, la constitución de lo cultural, de la cultura. El ontogenético tiene que ver con el sujeto en particular, el recorrido que cada sujeto lleva a cabo, no desde la subjetividad, no desde las emociones personales y subjetivas, sino cómo en un sujeto se constituye esta conciencia, a partir de qué fuerzas de desarrollo, qué procesos psicológicos, etcétera, etcétera. ¿Sí? Y por último, el microgenético, que son distintos momentos, como yo dije, distintas situaciones específicas o inmersiones específicas de prácticas culturales. Entonces, la perspectiva genética da cuenta o explica o significa que Vygotsky entiende el desarrollo, el origen, el desarrollo y la interdependencia de los procesos psicológicos de la conciencia desde distintos niveles de análisis. Explica que para poder entender la conciencia o el origen, el desarrollo y la interdependencia de los procesos psicológicos en su totalidad, es importante considerarlo desde los distintos dominios o desde los distintos niveles de análisis. Por eso habla y por eso él plantea que su perspectiva del desarrollo es genética. ¿Se entiende? Entonces,
vamos a considerar que esta idea del origen, el desarrollo y la interdependencia de los procesos psicológicos de la conciencia desde distintos dominios genéticos. Como dije, filogenético, ontogenético, sociohistórico y por último el microgenético, que no vamos a trabajar nosotros acá. Bien, no se asusten si es confuso, es el inicio de una teoría, hay que tener paciencia para lo que no se entiende porque se va a entender más adelante. No se olviden de leer los materiales. Nos vemos ahora en un rato.